¿ya? Y obviamente no se debe repetir estos equipos entre los 5 grupos que tengo a mi cargo, 3 de abastos y 2 de estructuras hidráulicas. Para ello, el delegado coordina con los otros delegados las horas en las cuales se postea, y los grupos que primero postean son los que pueden usar esos equipos, y los otros que postean después tienen que ver otros, ¿ya? Las clases que tenemos programadas para hoy vamos a ver ya lo que vendría a ser el swing o SWMM, ¿ya? El día de hoy vamos a ver ya lo que viene a ser la primera clase del curso de drenaje. Nosotros vamos a usar bastante lo que vendría a ser el modelamiento hidráulico de redes con SWMM, y para lo cual lo primero que vamos a hacer o les voy a enseñar es dónde pueden descargar el software, ¿ya? Ustedes pueden descargar un ratito. Ustedes pueden descargar, a ver, un momentito. Ustedes pueden descargar el software, pone en internet nomás EPA, que es lo que viene a ser la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, y ponen SWMM, ¿no? Pues colocan eso, acá está, ¿no? Storm Water Management Model, ¿no? O SWMM, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Ustedes entran acá, ¿no? Modelo de gestión de aguas pluviales, ¿no? SWM, bueno, en inglés, ¿no? Storm Water Management Model, ¿no? Modelo de gestión o de administrador de modelo de agua, de pluviales, Storm, ¿no? Entonces, acá podemos ya tener una idea del software, ¿no? Es un software libre, gratis, completamente gratis. Eh, lo desarrolló Estados Unidos juntamente con el software también de Panet, ¿no? Mientras que Panet modela lo que son redes de agua a presión, esto modela redes de agua para lo que son aguas pluviales, ¿no? Pues acá podemos ver una pequeña descripción. Ayuda a predecir la cantidad y calidad de la escorrentía de los sistemas de drenaje, ¿no? El modelo de gestión de la EPA, ¿no? Se utiliza en todo el mundo, justamente porque es gratis, ¿no? ¿Para qué? Planificación, análisis, diseño, relacionado a la escorrentía de aguas pluviales, alcantarillado sanitario y combinando y otros sistemas de drenaje. ¿Se puede utilizar para qué? Para evaluar estrategias de control de aguas pluviales de infraestructura gris, como tuberías y desagües pluviales. Es una herramienta útil para crear soluciones del control de aguas pluviales híbridas, ¿no? Y grises. El SWIM, como se conoce, se desarrolló para ayudar a respaldar los objetivos de gestión de aguas pluviales locales, estatales y nacionales, para reducir la escorrentía a través de infiltración y la retención, y ayudar a reducir las descargas que causan deterioro al medio ambiente y a los cuerpos del agua. Entonces acá ustedes tienen la última versión de los software, ¿no? Desean acá, pueden ir, acá le dan clic, automáticamente los descargan, no son archivos nada pesados. Acá también hay códigos fuentes, eso ya es para los que quieren programar. Lo bueno es de estos swing, que si ustedes, ahí yo he visto tesis en España que programan para ciertas aplicabilidades del software. Por ejemplo, en el panel yo he visto que aplicaban algoritmos genéticos, redes neuronales, programando, ¿no? Y eso eran motivos de tesis, ¿no? Como extensiones
del software, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo instalado en mi máquina, entonces acá ya lo tengo, ¿no? La instalación es simple, ustedes acá ya lo tengo en descargas. Acá lo tengo, ya lo acabo de descargar, acá está, ¿no? Pero yo ya lo he descargado y ya lo tengo instalado. Simplemente dan clic a siguiente, siguiente, siguiente y ya está, ¿no? Y luego van a tener instalado automáticamente, acá está el software del stream. Este está en español, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces es bastante sencilla. También el panel, si desean, lo pueden descargar, ponen ahí, ¿no? Acá está la EPA. Siempre esta es una página interesante de los Estados Unidos, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ¿no? Entonces sería importante que por ahí puedan leer o buscar algunas cosas más. Entonces ya una vez que ustedes lo tengan instalado, eso lo pueden hacer. Ahora no va a ser necesario, todavía no vamos a entrar en el software, pero ya saben cómo instalarlo, es sencillo. Se lo pueden ir instalando para la siguiente clase, para que puedan tenerlo ahí. Vamos a ver un poco más del software, ¿ya? Como ya les había dicho, nosotros vamos a ver la primera parte del curso, el modelamiento hidráulico de redes, con lo que vendría a ser el SWIM, ¿no? ¿Qué significa SWIM? También ya les he dicho, ¿no? Modelo Storm Water Management Model, ¿no? O sea, S de Storm, W de Water, M de Management, M de Model. O gestión de modelos de aguas pluviales, ¿no? Como quieran verlo, ¿no? Lo mismo, ¿no? O administrador, ¿no? Gestión, esto de acá. Bueno, el SWIM se desarrolló por primera vez en el año 71, en 1971. Este modelo, que es de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, nos proporciona un entorno integrado para la edición de datos de entrada del área de estudio, ¿no? ¿Qué nos permite hacer? Hacer simulaciones hidrológicas, hidráulicas y de calidad del agua. También calidad, me había olvidado decirles. Y viendo los resultados en una variedad de formatos, colores, ¿no? Tamaños, ¿no? Que nos permiten a nosotros visualizar de mejor manera esto, ¿no? Estos incluyen el área de drenaje, codificada por colores, los mapas del sistema de transporte, ¿no? Y mapas de inundación, por ejemplo, y los gráficos y tablas de series de tiempo, diagramas de perfil de tuberías, análisis estadísticos de frecuencia. ¿Dónde nosotros podemos aplicar este software o para qué nos sirve? Por ejemplo, para el diseño y dimensionamiento de drenaje para control de inundaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ambos, constantemente en épocas de lluvia, en las partes bajas, suele rebasar su desagüe, suele salir. Por ahí podría servir, ¿no? Sistemas de drenaje para evitar ese, controlar, ¿no? A ver, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dimensionar las instalaciones y sus accesorios para el control de inundaciones y la protección. Cuando hago un proyecto nuevo, ¿no? ¿Qué tamaño tiene que tener mi red de drenaje? ¿Cuál va a ser esta? ¿Qué dimensiones? ¿Qué pendiente? ¿No? Instalaciones y sus accesorios, ¿no? Para evitar que haya inundaciones luego. Mapeo de llanuras de inundación. Esto es, por ejemplo, en lugares planos, ¿no? Hacer los mapas. Diseño de estrategias de control para minimizar los desbordamientos combinados de alcantarillas. En el caso de alcantarillas también podemos usar estrategias para minimizar los desbordamientos. Generación de carga de contaminantes no puntuales para la asignación de cargas de residuos, ¿no? Es como que hacemos una simulación de que ingresa un contaminante y cómo se propaga a través de la red, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Ahora viene la explicación. Estados Unidos creó estos softwares porque en algunos años, como habían atentados terroristas, había un temor de que puedan envenenar cierta cantidad de aguas o distintos elementos y de alguna manera al hacer esto podían matar personas. Eso en el caso de Panet, ¿no? Swing ya deriva del Panet. Entonces, a raíz de eso, ellos crean software para ver si yo ingreso un contaminante en la red, cómo se va a propagar, dónde tengo que cuidar más los ingresos para que no mate a muchas personas, por ese temor de los atentados terroristas que tenían. Evaluar la efectividad de las mejores prácticas de gestión y desarrollo de bajo impacto
para reducir las cargas contaminantes en clima húmedo, ¿no? Al final lo que se desea es eso, ¿no? Recuerden que quien los ha creado es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, reducir las cargas contaminantes, de alguna manera tratar estas aguas residuales, es el fin, ¿no? De lo que vendría a ser el SWIN, ¿no? Y acá tenemos el modelo, ¿no? El modelo de la EPA, el SWIN, es un modelo dinámico, ojo. ¿De qué? Me simula precipitaciones y estas precipitaciones, ¿qué van a generar? Escorrentías. ¿Cómo se hace? Utilizado para la simulación de eventos únicos o también pueden ser en largo plazo, continuo, de la cantidad y calidad de escorrentía de áreas principalmente urbanas, ¿no? Principalmente urbanas. El SWIM rastrea la cantidad y calidad de la escorrentía, genera dentro de cada subcuenca y la generada dentro de cada subcuenca y la tasa de flujo, la profundidad del flujo y la calidad del agua en cada tubería y canal durante un periodo de simulación que comprende múltiples pasos de tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de lo que es, por ejemplo, una red, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, acá tenemos viviendas. Acá están las viviendas. Estas viviendas están conectadas a un sistema de desagüe, ¿no? Wastewater, ¿no? Un sistema sanitario de desagüe, ¿no? Ahí está conectado, acá lo pueden ver, vamos a agrandar un poquito más. Ahí, para que lo vean, ¿no? Acá tenemos lo que vendría a ser, dice, ¿no? Los flujos de húmedos en zonas urbanas, ¿no? O por el clima, ¿no? Flujo del clima o clima húmedo en zona urbana. Acá está la lluvia, por ejemplo, ¿no? No sé si se logrará apreciar. Entonces tenemos por un lado las viviendas que están conectadas, acá también, otras viviendas, ¿no? Por ejemplo, esta vivienda, no, también está conectada. También tenemos los residuos industriales, por ejemplo, ¿no? Descarga industrial de desagüe, ¿no? Después tenemos acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Acá tenemos, por ejemplo, de recolección de aguas de lluvia, toda esta zona, por decir, se recolecta de esta zona por acá, el agua de lluvia, ¿no? Acá dice storm water, agua de lluvia, ¿no? Entonces, a través de esto llega, ¿no? También a un colector principal. Bueno, una vivienda, otra vivienda. ¿Qué más tenemos por acá? Nuevamente, lo que es el desagüe industrial también. ¿Qué más tenemos acá? Ah, miren, por acá hay nieve incluso, ¿no? Esta nieve también en algún momento puede poco a poco ir disolviéndose, derritiéndose y entrar al sistema, ¿no? Snow, ¿no? También el propio de la vivienda, ¿no? Su desagüe. Son sistemas combinados tanto de desagüe como de lluvias. Ustedes recordarán que hay dos sistemas, ¿no? Uno puede ser netamente de aguas negras o aguas residuales y otro de lluvias. En este caso es un sistema combinado, ¿no? Ambas cosas van por la misma red. En cambio acá, por ejemplo, si ustedes ven, acá solamente están las redes de desagüe, propiamente de las viviendas, ¿no? Desagüe. Mientras que de lluvia es este. Acá el de industrial pasa, ¿no? Pasa hacia hasta acá. Entonces acá es una red separativa, ¿no? Sistema separativo. ¿Por qué separativo? Porque las aguas residuales de las viviendas van por una red, mientras que las aguas de la lluvia van por otra red. Son dos redes, una red medio verdecita y una red azul, para que entiendan. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema combinado de la vivienda, tanto el agua de la nieve como su desagüe, y de la industria y de las lluvias van por el mismo sistema, combinado se llama. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vemos, por ejemplo, en este caso la descarga va directa hacia un afluente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el río. Acá también, ¿no? Acá también esta descarga va directamente al río. Esto no debería permitirse, ¿no? Lo ideal es que se traten estas aguas previas a su desembocadura en una fuente, por ejemplo, puede ser un río. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente se creía que el agua de lluvia era limpia, ¿no? Entonces directamente lo ingresaban. No, no. Lo que ustedes pasa es que la lluvia remueve, por ejemplo, las partículas de caucho que están en las pistas, producto del frenado de las llantas,
las heces de animales, hojas, bastante contenido orgánico. Y justamente esa agua de lluvia tiene otra composición. Y como tiene otra composición, es distinta a la composición de las aguas residuales domésticas. Entonces su tratamiento es diferente al de las aguas residuales domésticas. Cuando hay redes separativas, el tratamiento de las aguas residuales domésticas se hace en una planta y el tratamiento de las aguas pluviales se hace separado. De modo porque son distintos tipos de tratamiento. Por eso lo separas, ¿no? Si no, no tiene sentido de separar. Si lo vas a separar para que luego todo vaya a la misma planta, no tiene sentido. Acá, por ejemplo, sí tenemos un sistema combinado que todo va a una misma planta, pero ese ya está combinado, ¿no? No está como acá con redes separadas. Entonces, como todo está combinado, va a una sola planta. Y ustedes se dirán, entonces siempre lo haremos combinado, es más fácil, más práctico. Lo que pasa es que cuando yo hago separado, es más barato tratar. O sea, tratar por separado es mucho más barato que tratar todo junto. Cuando se hace de esta manera, se ahorra en el tratamiento de las aguas. Acá es más costoso. Por eso es también, ¿no? Y acá que tenemos, ¿no? Que estas aguas van, acá está, ¿no? A una planta de tratamiento de aguas residuales, un petar, como se conoce, ¿no? Y de ahí luego ya va su vertido al río. Esto es lo ideal en países de primer mundo, toda el agua se trata. ¿Por qué? Porque si no tienen multas, multas muy grandes si es que no cumplen con los tratamientos del agua. En Perú recién estamos por acá, ¿no? Vertimos directo. Por ejemplo, lamentablemente hay que decirlo, de Huánuco y de muchas regiones más, el desagüe de las regiones es el río. Por ejemplo, todo Huánuco, todo Pilcomarca, todo Amarilis, hacia dónde va todos sus desechos residuales. Cada vez que jalan la palanquita, al Guayaga, ¿no? Todo va directo, a través de una red, directo al Guayaga. No hay tratamiento. Malogrando el ecosistema, el hábitat de plantas, de animales. Todavía estamos muy retrasados en lo que es tratamiento de agua. Entonces esto era para explicarles básicamente lo que es un sistema urbano, ¿no? De aguas residuales. Vamos a seguir. Bueno, la interfaz del stream, acá también la tienen ustedes, ¿no? También la tienen acá. Esta es la interfaz del stream. Y acá tenemos, ¿no? Esto vendría a ser un modelito para que ustedes puedan apreciar acá con sus redes. Esto viene a ser lo que son sus áreas de drenaje, o viene a ser áreas donde la precipitación cae, ¿no? Esto es una sola área que todo drena a este punto, ¿no? A través de estos puntitos. Estas son las tuberías, ¿no? Etcétera. Acá tenemos lo que viene a ser la descripción de lo que vamos a usar, de la parte hidrológica, de la parte hidráulica, los nudos. Acá se encuentran los resultados y esto vendría a ser la escala, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el caudal, ¿no? El caudal 0,20, 0,40, los colores me indican, ¿no? De 0,20 para abajo, color azul, por ejemplo, esta partecita. Color cian, entre 0,20 y 40, esta partecita. Rojo, mayor a 0,80, ¿no? Mayor a 0,80. Y así tenemos lo que vendría a ser, acá también tenemos la descripción, ¿no? El nombre 1, nudo de inicio 9, nudo de final 10, descripción, bueno, tipo de conducto circular, altura o máxima altura o profundidad 1,5, longitud o diámetro, ¿no? Bueno, en este caso longitud, perdón, 400, ¿no? Entonces acá tenemos así para que ustedes puedan ver, ¿no? De esto está un poco más agrandado, acá está el mapa en blanco, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, los métodos de análisis, importante, ¿no? Al final ustedes saben que cuando nosotros resolvemos un sistema, lo que buscamos es resolver las ecuaciones de Saint-Venant, ¿no? Ecuación de continuidad, ecuación de momento, que ya habrán visto ampliadamente en el curso de mecánica de fluidos, ¿no? Tanto en fluidos 1, no sé si llevan ustedes fluidos 2. Bueno, entonces, el sistema hidráulico del stream resuelve las ecuaciones de flujo inestable unidimensional, ¿no? Gradualmente variado en una red de nodos para determinar el nivel de agua en cada nodo. Eso es lo que queremos saber en cada buzón, en cada nodo, cuánta agua hay, ¿no? El agua está por encima de la cota de la rasante y hay un desborde, eso es lo que debemos evitar. El caudal y la profundidad de flujo dentro de cada enlace, en las tuberías, queremos saber la altura de la lámina de agua, la cantidad de agua, caudal y profundidad en cada paso de tiempo de un periodo de simulado extendido, ¿no? O para un día, para una semana, hacemos la simulación, ¿no? Y vemos cómo
cómo varía el nivel del agua y el caudal en las tuberías. Un modelo hidráulico simula los procesos de transporte de agua, ya sea en lámina libre o bajo presión, mediante el cálculo computacional de las ecuaciones que lo gobiernan, ¿no? Como acá tenemos, ¿no? Seguimos. Métodos de análisis. Bueno, hay tres métodos de análisis. El primer método de análisis, flujo uniforme, luego tenemos onda dinámica y onda cinemática, ¿no? Tenemos esos tres. Cuando hablamos de flujo uniforme, en el flujo uniforme no consideramos lo que es la variación en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Simplemente traduce los hidrogramas, ya ustedes han visto hidrología, tengo entendido, ya saben lo que es un hidrograma de lluvias, ¿no? Simplemente agarra el hidrograma de lluvias de entrada en el extremo de aguas arriba, o sea, todo el agua de lluvia entra por un extremo, de un conducto a su extremo aguas abajo, y lo transporta hacia aguas abajo, ¿no? No hay, por decirlo, flujo inverso, ¿no? Sin demora o cambio de forma. La ecuación de Manning se usa para relacionar el caudal con el área de flujo o profundidad. Está sujeto a las mismas limitaciones que el método de onda cinemática, debido a que ignora la dinámica de la propagación de ondas de superficie libre. Ustedes saben que hay ahí remansos, ondas, propagación de ondas y todo eso. Eso no considera este método. Entonces, por ello, solo es apropiado para un análisis preliminar, ¿no? Para iniciar, está bien. Aproximado de simulaciones continuas a largo plazo. Acá tenemos el otro método, el método de onda cinemática. El método de onda cinemática ya me resuelve la ecuación de continuidad, junto con una forma simplificada de la ecuación de momento, ¿no? Estas dos ecuaciones que hemos visto acá. La ecuación de continuidad y la ecuación de momento. En cada conducto no se considera o no puede tener en cuenta los remansos que se generan, las pérdidas de entrada y salida, la inversión de flujo, y esto también es importante, o el flujo presurizado. Obviamente cuando una red de agua, de alcantarillado, como trabaja en lámina libre, pero se empieza a llenar, obviamente se va a presurizar porque el agua ya no va a estar en lámina libre. Entonces eso me está diciendo, no considera eso, ¿no? Simplemente considera que el agua, por decir, alcanza todo el tirante, pero no está presurizado. Debido a que el análisis de ondas cinemáticas, ¿qué pasa? Ignoran las fuerzas de inercia y presión. Por lo tanto, existen límites en cuanto a su aplicabilidad. Solo pueden analizar redes acíclicas dirigidas, ¿no? O sea, cuando quiere decir acíclicas, quiere decir con pendiente positiva. O sea, no puede ver flujo inverso. Los nodos de unión solo pueden tener como máximo, o sea, cada nodo, un enlace de salida que debe ser un conducto. A veces hay chicos que cuando hacen sus modelos, como exportan de algunas redes de AutoCAD y está mal dibujado con varias líneas, el software lo reconoce como que a un nodo hay varias salidas. Entonces ahí les va a salir un error y a veces es difícil encontrar. Y acá lo dicen, ¿no? Los nodos de unión solo pueden tener como máximo un enlace de salida, solo uno. Los nodos divisores deben tener dos enlaces de salida que deben ser conductos. Los nodos de almacenamiento pueden tener cualquier número de enlaces de salida de cualquier tipo. Y las compensaciones ascendentes para los conductos se ignoran, lo que les decía, excepto en los nodos de almacenamiento. Y luego tenemos el otro método, que es el de onda dinámica, que se trabaja bastante con el de onda cinemática. Mayormente se usa esto. El de onda dinámica también, pero no es muy usado a veces. Esto ya resuelve de forma completa las ecuaciones de San Venant, ¿no? Y por lo tanto produce los resultados más precisos teóricamente. Teórico. Puede explicar el almacenamiento del canal, los efectos de remanso, las pérdidas de entrada y salida, el flujo de la alcantarilla, la inversión del flujo y el flujo presurizado. Es el método de elección para sistemas sometidos a aguas estancadas significativas debido a restricciones de flujo aguas abajo. Y hay que regularlo, y con regulación de flujo a través de presas o edificios. Esta generalidad tiene el precio de tener que usar pequeños pasos de tiempo para mantener la estabilidad numérica. ¿Qué quiere decir estos pequeños pasos de tiempo? Mayor tiempo en el procesamiento de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de flujo uniforme.
ustedes podrán apreciar rápidamente que en la realidad no sucede esto, ¿no? El agua en una red de alcantarillado no agarra, baja y de ahí sube. Esto es imposible, ¿no? En flujo uniforme, como les digo, no considera, por ejemplo, acá hay un diámetro de tubería más pequeño, luego hay un diámetro de tubería más grande y el agua automáticamente, no, que no, esto no es real en la práctica. Lo real es esto, ¿no? La onda dinámica que genera esto, ¿no? Se mantiene la pendiente del flujo. Esto es lo real, esto no. Estas son limitaciones pues, del software, ¿no? Como les he dicho, el flujo no ve el tema del modelo uniforme, no ve lo que es hacia aguas atrás, por decir lo que sucedería, ¿no? Acá no se ve este efecto que va a tener en la tubería de diámetro mayor. Lo que sí considera, por ejemplo, el método de onda dinámica, ¿no? Ustedes ven, a eso estamos haciendo referencia en cuanto a las limitaciones del software, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta o algo que no esté claro, pueden hacerlo ahora, ¿no? ¿Alguna inquietud? Ya no hay consultas. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos que avanzar con las clases que tenemos para hoy, ¿ya? Tienen que instalar el Swim. Entonces, acá tenemos yo ya la versión instalada, ya ustedes eso lo saben. Y vamos a ver el entorno del Swim, ¿ya? Entonces, cuando vemos el Swim tenemos acá lo que es archivo, ¿no? Lo típico de cualquier software nuevo, abrir, guardar como, exportar, ¿no? Combinar, configurar página, una vista preliminar, imprimir. Luego tenemos los archivos de edición, copiar, seleccionar objetos les puede ayudar a ustedes cuando quieren seleccionar un tipo de tubería o quieren seleccionar no sé, todos los almacenamientos para redes grandes, es bastante útil porque nos permite seleccionar, ¿no? De acuerdo al tipo de objeto. Seleccionar vértice, una región también, por ejemplo, cuando ustedes tengan eh, en su red su diseño, por ejemplo, para lo que tienen cuencas, áreas, o lo que si vienen a hacer sectores, para que seleccionen por sectores, pueden seleccionar todo, buscar objetos, textos, editar grupos, ¿no? Seleccionan un grupo, por ejemplo, aquellos buzones que tienen 1,50 m de altura, ¡pum!, seleccionan. Ya van a ser ya no de 1,50, 1,80, por decir. Para eso me permite estas herramientas de selección. Ver las dimensiones, por ejemplo, el fondo, ¿no? Ustedes pueden cargar un fondo de pantalla y a escala, de manera que lo pueden trabajar el tendido de tuberías del modelo directamente con las longitudes reales ya, ¿no? Cuando tienen un mapa de fondo. Al contrario que si no trabajan con un mapa, tienen que colgar cada una de las dimensiones de las tuberías. Desplazar también tienen ahí. eh, Zoom, acercar, extensión, consultar la vista general, los objetos acá tienen, ¿no? Todo lo que es lluvia, su cuenca, nudos, líneas, las leyendas, las barras de herramienta. Luego tienen lo que es el proyecto, el resumen del proyecto, detalles, los valores por defecto que son importantes, ver los datos de calibración. Valores por defecto vamos a verlos, es un dato bien importante. Cuando ustedes trabajen por primera vez, yo lo he vuelto a instalar para que lo vean, van a tener todos estos identificativos, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, para lo que es lluvias, pueden decir, por ejemplo, pluvial, ¿no? Y le agregan un guión. Entonces, esto es para que le identifique el prefijo que va a ir y ustedes saben qué trate, ¿no? Cuencas le pueden poner, por ejemplo, cuenca, ¿no? Para que se acuerden. Y un guión. ¿El guión por qué? Porque el incremento es de uno en uno. Va incrementando cuenca 1, cuenca 2, cuenca 3.
Las conexiones le pueden llamar nodo, ¿no? Nodo, guión, ¿no? O espérense, en este caso no es nodo, en este caso son los buzones propiamente dicho, ya, no las conexiones. Vertido le pueden llamar vert, guión, vamos a poner bien las letras, vert, guión igual. Los divisores le pueden poner div, guión. Los depósitos le pueden poner depósitos, guión. Los conductos son los que son tuberías, bueno, tuberías, guión. Las bombas le pueden poner bomb, guión. Los reguladores, reg, guión, ¿no? Y como les digo, el incremento es de uno en uno. Entonces ustedes ya aceptan esto, ¿no? Y lo pueden dejar como prioridad para todos los nuevos proyectos, ¿no? Las subcuencas, también hay valores, ¿no? Supongamos un área, en este caso es en hectáreas, 5 hectáreas, el ancho 500, la pendiente, el área impermeable, todos los datos de la cuenca, incluso el modelo con el cual ustedes van a trabajar, que hay 3 modelos, ¿no? Horton, Green y la curva número, ¿no? Green Amp. Entonces son modelos que vamos a ver más adelante en qué consisten, con sus propios valores, los cuales lo vamos a dejar por defecto en Horton. Ustedes pueden editar, por ejemplo, si ustedes a priori ya saben que el coeficiente de impermeabilidad de todas las cuencas de su sector es 0.04, pues acá lo cambian para que no estén editando luego uno por uno, ¿no? Ya saben que la pendiente está alrededor de 4%, entonces lo dejan en 4 y cambian solamente algunos decimales, etcétera, ¿no? Valores por defecto. En nudos y líneas igual, ¿no? Si por ejemplo ustedes saben que están trabajando, no sé, en Cerro de Pasco, entonces la cota va a estar por los 3.500, ¿no? Entonces, yo sé que todas las cotas van a ser 3.550, 3.520, entonces le pongo 3.500 y solo edito los otros dos números. Igual, ¿no? Longitud de conductos, por ejemplo. Ustedes saben que, bueno, si trabajan con un mapa de fondo, tendrían que trabajar con longitudes automáticas. Y si no trabajan con un mapa, todos los conductos por defecto van a tener esta longitud. Geometría también acá, ¿no? Si van a trabajar con circulares diámetro, por ejemplo, le pueden dejar 0.5 por defecto, ¿no? Si desean, ¿no? El N de Manning, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con cuál van a trabajar. Las unidades, en este caso tenemos litros por segundo, el desnivel de las líneas, el modelo de cálculo que hemos dicho, onda cinemática, ¿no? Con que vamos a trabajar. Darcy, Weivers, Hassen y William, con cuál van a trabajar, ¿no? Ese es en cuanto a proyecto, ¿no? Pero proyecto, ¿no? Valores por defecto. Luego tenemos datos de calibración, informe, estado, tenemos gráficos, ¿no? El perfil de las tuberías, su evolución temporal, las tablas por objeto, ¿no? Lo que quiero ver la tabla de las tuberías, quiero ver la tabla de los buzones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pueden visualizarlo rápidamente. Un momentito. Está invariable. Sí. Luego tenemos lo que son herramientas, ¿no? Preferencias del programa, opciones del mapa, configurar extensiones, etcétera, ¿no? Tenemos las ventanas, si quieren pueden verlo tipo cascada, tipo mosaico. Bueno, luego ayuda que esto te conecte a internet para que algunos mensajes de error que les pueda salir, ¿no? A veces puede salir el mensaje de error y acá les puede dar una ayuda de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, luego tenemos acá los accesos de nuevo, abrir carpeta, guardar, imprimir, copiar, ¿no? Lo que viene a ser buscar. Este símbolo del rayo es el símbolo de calcular, ¿ya? Es el símbolo para calcular. Acá tenemos lo que es la consulta, cuando quieren consultar, buscar cuencas con área tal, ¿no? Por ejemplo, y ahí le seleccionan, ¿no? Tenemos también para ver los perfiles, ¿no? Dan un nudo inicial, ¿no? Bueno, en este caso no tenemos dibujado. Darían un nudo inicial, un nudo final. Vamos a dibujar algo simple para que ustedes lo vean. Tenemos acá una conexión que sería un buzón, otro vamos a coger por acá, ¿no? Y vamos a dibujar las tuberías, por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar acá y de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí y, por ejemplo, quiero ver el perfil, ¿no? Y ahí me va a salir automáticamente. Yo voy a seleccionar esto de acá. Voy a seleccionar esto. Buscar ruta. Le pongo
BZ1, le pongo acá BZ1 y hasta acá, por ejemplo, BZ3, ¿no? Le agrego, acá tengo, ¿no? Entonces yo digo, buscar ruta, va a ser tubería 1 y tubería 2. Ven los prefijos que ya habíamos puesto, ¿no? Le pongo aceptar y bueno, ahorita como no hay nada de agua no me sale, ¿no? Y podría poner, ¿no? Las cotas. Vamos a poner acá una cota rápidamente para que puedan apreciarlo. Cota de fondo, pues vamos a poner 1200. Acá vamos a poner cota de fondo 1000, no sé, 195 y acá 1190. Vamos a poner 1190. A ver, ahora sí sale. La altura del buzón nos falta entonces. Acá vamos a poner cota nivel inicial, profundidad máxima 1.5. También profundidad 1.5. A ver si sale, si no tendríamos que agregar una lluvia. Ya eso es un poquito más complicado. Está saliendo porque no tenemos todavía los parámetros de agua, ¿no? Pero acá les debería salir, bueno, eso ya sería cuando configuramos toda la lluvia de los buzones, ¿no? El perfil de la tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, acá tenemos que tener los caudales, ¿no? Entonces ahí le saldría el perfil en este caso, ¿no? A ver, déjenme un ratito. Ya. Entonces eso vendría a ser cuanto a perfiles. ¿Ya? Luego tenemos los gráficos de evolución en el tiempo, los gráficos de dispersión, las tablas por objetos, si yo quiero ver el nivel, por ejemplo, ¿no? De qué fecha, tiempo parcial, categoría, por ejemplo, puedo poner nudos, las líneas, por ejemplo, yo puedo poner en lo que son nudos, por ejemplo, en este caso altura sería para ver la cota. Bueno, acá tenemos que buscar lo que serían los nudos, para buscar, seleccionamos. Acá buscamos el nudo, le agregamos. Ah, no tiene altura porque no tiene agua todavía. La altura es la cota más el nivel de altura. A ver, vamos a ver si con nivel. No, tenemos que configurar más todavía, ¿no? A ver, vamos a ver en líneas. En un velocicaudal no tenemos, nivel tampoco, velocidad no hay, para ver longitud no hay, ¿no? Entonces ahí podríamos ver algunos datos cuando ya calculemos, ¿no? También tenemos lo que son estadísticas, lo que vendría a ser opciones, lo que son el tipo de ventana, los elementos para seleccionar. Por ejemplo, acá yo puedo seleccionar de esta manera, ¿no? Agrupando esto, selecciono esto, ¿no? Selecciono y pongo editar, por ejemplo, seleccionar región, ¿no? Y selecciono los elementos que están dentro de la región que acabo de configurar. También tengo extensión para ver todo el archivo, ¿no? También tengo la opción de medir distancia, quiero medir de aquí, y por decir, ¿no? Entonces ya puedo medir esos valores, ¿no? De aquí, por ejemplo, de acá, hasta acá, por ejemplo. Medir, ahí está la distancia, 10.460 metros, ¿no? Para medir. Bueno, luego tenemos en esta parte lo que son los datos y el mapa, ¿no? En lo que son datos tenemos todas las opciones, ¿no? Climatología, las opciones hidrológicas, de lluvias, las opciones hidráulicas, de nudo. Tenemos todos los elementos, nudos, conexiones, vertidos, líneas, conductos, bombas, orificios, calidad también para modelar, ¿no? Curvas, ¿no? Series temporales, curvas de control, curvas de edición, distintos elementos que podemos visualizar. Acá también tenemos, ¿no? Lo que yo puedo agregar acá, por ejemplo, una lluvia, ¿no? Luego tenemos acá las cuencas, ¿no? Yo puedo dibujar una cuenca
acá rápidamente, ¿no? Lo que es cuencas, ya hemos visto lo que son conexiones, también hay lo que es vertido, también hay lo que es divisor, depósitos de almacenamiento, también puedo hacerlo, ¿no? Que yo digo que de aquí va a venir acá, ¿no? De aquí a aquí, por ejemplo. Un depósito de almacenamiento, bombas también, orificios, vertederos, descargas y etiquetas de texto, ¿no? Estamos visualizando rápidamente todos los elementos de lo que viene a ser el stream. Acá, como ustedes ven, por defecto está en longitud automática, no, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ¿cuánto es la longitud de esto, por ejemplo? ¿No? Ustedes ven 400 metros, ¿no? Pero si yo pusiera, y ustedes acá tienen otro de 400, todos están con 400 metros porque es por defecto. Y yo insertara un mapa de fondo, yo lo que tendría que hacer es poner longitud automática, sí. Y automáticamente cuando yo dibuje ya un elemento, una tubería, por ejemplo, vamos a dibujar una tubería de aquí, acá, por ejemplo, ¿no? Ya este no va a tener 400, sino tiene 10.000. ¿Por qué? Porque es la distancia desde este punto. Ustedes pueden ver acá el X y el Y en esta parte. Desde el X y Y lo saca por Pitágoras, ¿no? Entonces, como yo voy a tener un mapa de fondo, puedo trabajar con longitudes reales. Esto sigue teniendo 400 y esto es matemáticamente imposible, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cuando tienen que trabajar con mapas de fondo, ponen longitud automática así acá, ¿no? Bueno, desnivel de profundidad es para lo que vienen a ser las cotas. Las unidades, litros por segundo, también tenemos en lo que es centímetros por segundo, ¿no? Etcétera. Este es el estado del procesamiento, del modelamiento, el nivel de zoom y las coordenadas con las que vamos a estar, en qué posición nos encontramos, coordenadas X y Y. Bueno, ese es en cuanto al entorno del SWMM, ¿no? O SWIM, como se conoce, ¿no? Ahora vamos a ver unas partes también que son importantes de la parte teórica, ¿ya? Vamos a ver, drenaje, acá, material, seguimos, elementos, ¿no? Lo que es los elementos. Bueno, vamos a ver. Dentro del modelamiento hidráulico que vamos a ver con SWIM, vamos a tener distintos elementos, ¿no? En el SWMM, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener lo que viene a ser, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos acá, ¿no? Ahora sí. Por ejemplo, esta es una configuración, por decirlo, puede decir, típica, ¿no? Tenemos acá, si ustedes ven acá, tenemos lo que viene a ser una ciudad, ¿no? Y nosotros tendremos cuencas, ¿no? Áreas impermeables, áreas permeables, parques, pistas, y tenemos esas subcuencas. Esas subcuencas van a tener que drenar todas ellas hacia un punto, hacia un nudo. Como sucede en la realidad, ¿no? El agua que baja, por ejemplo, por Crespo Castillo, va hacia un sumidero en lo que vendría a ser, no sé, Crespo Castillo con Independencia, ahí ingresa, ¿no? Todo lo que baja de la parte alta. Entonces esa sería tu subcuenca que va a drenar hacia ese buzón o hacia ese sumidero, ¿no? Igual, por ejemplo, si este es Crespo Castillo, esto es Damaso Veragón. Igual, por Damaso Veragón con Independencia hay otro ingreso, ¿no? De toda esa parte. Entonces nosotros, y esto de acá que ustedes ven, la lluvia, sería la configuración de la precipitación máxima en este caso, ¿no? El dietograma, ¿no? Nosotros configuramos nuestra lluvia, simulamos, ¿no? Para una hora, para un día, 5 minutos, y esa lluvia es lo que va a ingresar en esta cuenca. Esta cuenca tendrá unas características de infiltración, etcétera, de escurrimiento, de pendiente, ¿no? Para ver su comportamiento en un área. Y drena este punto, ¿no? Esa es la representación esquemática. Luego irán conducidos a través de tuberías, ¿no? Hacia otros puntos, ¿no? Acá tendremos otra cuenca. Esto ya será, por ejemplo, si acá estábamos Crespo Castillo con Independencia, acá estaremos, por decir, supongamos, Crespo Castillo con Guayaico, por decir, ¿no? Bajando ya, ¿no? Entonces acá ya estaremos por el malecón. Y bueno, en el caso de Huánuco iría al río. Lo ideal sería que vaya hacia una planta de tratamiento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un modelito así, ¿no? Vean acá, tenemos acá los buzones que están cerca de las casas, ¿no? Un buzón de arranque, ¿no? Luego otros buzones, ¿no? Aquí. Acá hay también un sistema de bombeo incluso, ¿no? Luego tenemos acá, que llega acá está la estación de bombeo, como les repito, esto puede ser de una parte baja que llega, ¿no? Y se bombea. Y finalmente va a una planta de tratamiento de agua residual, waste water, ¿no? Waste water.
una planta, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Y acá tenemos las representaciones, ¿no? Junction, outflow, storage unit, conduit, pump, bomba, tubería, ¿no? Buzón, ¿no? En este caso, vertido, ¿no? O lo que vienen a ser depósitos, ¿no? Tenemos ahí. Bueno, el modelo de la EPA, ya hemos visto que es de la Protección Americana del Medio Ambiente, ¿no? El SWMM, es un modelo dinámico, ¿no? De simulación de precipitaciones, obviamente, porque es, ¿no? Para modelar precipitaciones, y escorrentías superficiales, ¿no? Utilizando para la simulación de eventos únicos o a largo plazo, continua, de la cantidad y calidad de escorrentía de áreas principalmente urbanas, que es lo que vamos a modelar ahora, ¿no? Pues esto es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Lo que tratamos de hacer en este curso es el drenaje pluvial, es de simular, ¿no? En una ciudad cómo se va a generar esto, de qué tamaño tendrían que ser las tuberías, cuál va a ser la velocidad, cuál tiene que ser la altura de los buzones, cuál es la pendiente, todos esos datos, ¿no? Tenemos ahora los elementos, ¿no? En este caso vamos a ver el elemento lluvia. El elemento lluvia es un pilómetro que suministra, ¿no? Los datos de precipitación para una o más áreas de la subcuenca de una región de estudio. Podemos tener una cuenca grande donde la precipitación no sea tan homogénea, ¿no? Entonces podemos tener distintas precipitaciones también, podría darse el caso. Los datos de precipitación pueden ser series de tiempo definidas por nosotros o también por un archivo que tengamos que se nos suministra, por ejemplo, del CENAMI, ¿no? Se admiten varios formatos populares de archivos de lluvia actualmente uso, pero archivos de tipo de americano, ¿no? No tanto el peruano, ¿no? Porque estos softwares son americanos. Así como formato estándar definido por el usuario. Acá tenemos, por ejemplo, de la lluvia, ¿no? Pluviómetro 1, ¿no? Nombre, coordenada X, Y, descripción, marca, el formato de la lluvia, con cuál vamos a trabajar, intervalo de la lluvia, factor de corrección de nevadas, ¿no? Origen de datos, ¿no? Etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, algunos formatitos, ¿no? El DS3240, el DS3260 y anterior, los formatos relacionados utilizados para la precipitación por cada hora y 15 minutos respectivos por el NCDS, ¿no? Entonces, acá tenemos por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es ese formato? Tienes el nombre de la estación, acá tienes el nombre de la estación, el día, ¿no? El día, en este caso, 1997, 29 de junio, 30 de junio, ¿no? Acá tienes después los valores de la altura, ¿no? 10, 70, 20, la hora, ¿no? Tienes la hora, los valores de la altura, y acá tienes las unidades, ¿no? En este caso lo han puesto HT, altura, ¿no? Será una altura de milímetros, ¿no? Y acá está, ¿no? Deben ser milímetros. Entonces ese es el formato, por ejemplo, ¿no? La tabla de cada 15 precipitación, cada 15 minutos del formato de la NCD, ¿no? Tenemos también formatos del HLY03 y el HLY21 para precipitación por hora, pero esto es obviamente de estaciones canadienses, disponibles en la página de Medio Ambiente de Canadá, ¿no? También tenemos el formato FIP21 para lluvias de 15 minutos en estaciones canadienses, también disponible en Environment Canadá. También, y esto es lo que vamos a usar nosotros, es un formato estándar, ¿no? Donde lo preparamos nosotros, los usuarios, ¿no? Con los datos que tengamos acá del CENAMI, por decir. Donde cada línea de archivo contiene el lead de la estación, estación 1, estación 2, el año, ¿no? Luego tienes el mes, luego tienes el día, luego tienes la hora, ¿no? Minuto y la lectura, en este caso, de precipitación distintas de cero, ¿no? Todas separadas por uno o más espacios, en este caso. Entonces, este sería lo que usaríamos nosotros, ¿no? Claro, si nosotros tuviéramos por ejemplo, ¿no? Así como tiene Canadá, ¿no? En medio ambiente de Canadá o el CENAMI debería trabajar, no quizás de Swim, podría ser también de WaterCat, ¿no? Pero ya trabajar con el formato para ingresar los datos nos ahorraría tiempo, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que son las subcuencas, ¿no? Como hemos graficado acá, ¿no? Las subcuencas, ¿no? Entonces, las subcuencas, ¿qué son? Son unidades hidrológicas de tierra, cuya topografía y elementos del sistema de drenaje dirigen la escorrentía a un punto único de descarga, ¿no? Esta escorrentía, toda esta área que yo tengo acá, al final va a estar conectada hacia un área de drenaje, ¿no? Esta subcuenca, ¿qué buzón es? El buzón 1, ¿no? Entonces yo le digo,
Acá a la subcuenca le digo, tengo que asignarle un pluviómetro, ¿no? Pendiente, coeficiente. Nombre, coordenada, descripción, marca, pluviómetro, descarga. Descarga, si no me equivoco, es son BZ1-1, ¿no? Entonces acá BZ-1. Y ahí ya se conectan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta área, que en este caso es de 5 hectáreas, ¿no? Por defecto, por los valores que hay, con este ancho, todo, va a drenar hacia este buzón, ¿no? Va a drenar hacia este buzón. Todo el agua de la lluvia que yo había simulado y cae dentro de esto, al final, toda esta área parte se infiltrará y parte se convertirá en escorrentía que va a drenar hacia este buzón. Eso es lo que nos está explicando acá, ¿no? El usuario, nosotros somos responsables de dividir un área de estudio en un número apropiado, ¿no? ¿Cuántas subcuencas tenemos que tener? Va a depender del tipo de suelo, de la topografía, etcétera, ¿no? Identificar cada subcuenca en qué buzón va a salir, ¿no? El punto de salida, ¿no? Los puntos de salida de descarga pueden ser nodos del sistema de drenaje o también pueden ser otras subcuencas. Estas subcuencas pueden drenar a otras. Las subcuencas se dividen en subáreas, permeables e impermeables. Claro, ahora aparte es que estas pueden tener permeabilidad porque son de tierra o de concreto y son impermeables. Eso puede variar. La escorrentía superficial, parte puede infiltrarse en la zona del suelo superior, de la subárea permeable, pero no a través de la subárea impermeable, obviamente, ¿no? Las áreas impermeables se dividen en dos subáreas, una que contiene almacenamiento de presión. Supongamos que este sea como un estadio, ¿no? Inmenso, pero en el centro tiene como una hollada, ¿no? Una pequeña depresión. Entonces ahí se va a acumular agua como encharcamiento, ¿no? Entonces eso también puede suceder, ¿no? Uno que contiene almacenamiento de depresión, por ejemplo, ¿no? En lugares grandes, unos terrenos grandes, puede generarse como pequeñas lagunas, por decirlo así, de charcos, ¿no? Y otra que no, ¿no? El flujo de escurrimiento de una subárea en una subcuenca puede enrutarse a la otra subárea, como ya hemos explicado, o ambas subáreas pueden drenar a la salida de la subcuenca. La infiltración de la precipitación de la zona permeable de una subcuenca en la zona superior del suelo no saturado, que puede ser descrito usando modelos diferentes. Esto lo hemos visto también hace un momento, ¿no? ¿Qué modelos se pueden usar? La infiltración de Horton, Green, número de curva, ¿no? Luego tenemos otros elementos. Los elementos nodos, ¿no? Los conocidos para nosotros como los buzones, ¿no? Que hemos visto acá, estos de acá, los nodos, ¿no? Voy a ponerle acá la nomenclatura, opciones, acá etiquetas. Vamos a ponerle y de lluvias y de su cuenca y de nudos y de valores todavía no aceptar para que lo vean así mejor. Otra vez. Vamos a agregarle un tamaño más grande. Aceptar. Un poquito más grande. Ahí está, para que lo veamos en un zoom extense. Para que se vea mejor. Y ahí está, ¿no? El pluviómetro 1, la cuenca 1, o los buzones 1, 2, 3, tubería 1, 2, 3, 4, depósito 1. Para que se lo vean. Entonces ahí tenemos los nodos, ¿no? Que nosotros le llamamos, bueno, buzones, ¿no? Los uniones son nodos del sistema de drenaje donde los conductos se unen, ¿no? O las tuberías. Físicamente pueden representar la confluencia de canales también de superficie naturales, pueden ser, ¿no? Pozos de registro en un sistema de alcantarillado, ¿no? Buzones, o accesorios de conexión de tubería también. Las entradas externas pueden ingresar al sistema en las uniones, ¿no? Las subcuencas se conectan. El exceso de agua en una unión puede volverse parcialmente presurizado, ¿no? Cuando ya el sistema, por decirlo de una manera, ya no trabaja en lámina libre porque hay demasiada agua, se puede empezar a presurizar, ¿no? Mientras los conductos de conexión están sobrecargados y pueden perderse o dejar estancar encima de la unión y volver a drenar en la unión, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros de los nodos? Elevación de fondo, canal o boca de pozo, ¿no? La parte de acá superficial, altura a la superficie del suelo, área de superficie estancada cuando está inundado, datos de entrada externos opcionales, ¿no? Después tenemos el elemento vertido. ¿Qué es el elemento vertido? Los
vertidos, como su nombre es, donde viertes, ¿no? Son nodos terminales del sistema. Utilizado para definir los límites, ¿no?, de mi modelo. Finales, aguas abajo. Por ejemplo, puede ser un río, el Guayao, donde yo vierto al final, o puede ser mi planta de tratamiento, donde ahí va a ir todo, ¿no? En el enrutamiento de flujo de onda dinámica. Para otros tipos de flujo se comporta como una unión, depende de con qué trabajes. Solo se puede conectar un solo enlace a un nodo emisor y existe la opción de que la descarga del emisario se descargue en la superficie de una superficie. Los principales parámetros, ¿cuáles son? Elevación del fondo, tipo de condición de frontera y descripción de etapa, presencia de una compuerta de aleta para evitar el flujo antirretorno, ¿no?, para que vuelva. El elemento divisor. En este caso, el divisor, cuando hablamos del divisor, son nodos del sistema de drenaje que desvían los flujos a un conducto específico de la manera prescrita, ¿no? Un divisor de flujo no puede tener más de 2 enlaces del conducto en su lado de descarga. Cuando simulemos, cuando hagamos ejemplos, van a entender mejor esto, ¿no? Estos solo se activan bajo el flujo uniforme y onda cinemática, y se tratan como uniones simples bajo onda dinámica. Hay 4 tipos de divisores, ¿no?, que definimos por la manera en que se desvían los flujos. El cutoff desvía todo el flujo de entrada por encima de un valor de corte. Por eso, cortar, ¿no?, un corte definido. Overflow desvía todo el flujo de entrada por encima, ¿no?, de la capacidad de flujo del conducto no desviado. Tabular utiliza una tabla que expresa, desvía el flujo en función de la fluidez de la tabla, los valores que le des. Where utiliza una ecuación de vertedero, ¿no?, para calcular el flujo. La ecuación de vertedero es la típica, ¿no? No la tengo. Bueno, luego tenemos el almacenamiento, los depósitos, como nosotros conocemos, ¿no? Son unas especies de nodos que permiten del sistema que proporcionan volumen de almacenamiento. Físicamente podrían representar instalaciones de almacenamiento tan pequeñas como una cuenca o de captación, o tan grandes como un lago, depende de las dimensiones que le pongamos, ¿no? Las propiedades volumétricas de una unidad de almacenamiento se describen mediante una función o tabla de área-superficie. La batimetría, pues, ¿no? Área, superficie, ¿no? Altura, perdón. Área o superficie por altura, la batimetría, ¿no? Entonces yo, a medida que ingrese el agua, dirá, ¿no?, ingresa tanto caudal, allá va a llenarse tanto de altura en tal área, ¿no? Volúmenes, ¿no? Además de recibir entradas y descargas de flujo de salida a otros nodos en la red de drenaje, los nodos de almacenamiento también pueden perder agua, se evaporan, ¿no?, la superficie y filtración. Los principales parámetros de entrada, ¿cuáles son? Elevación, profundidad, datos de área, profundidad, potencial de evaporación, parámetros de filtración, datos de entrada externa. Luego tenemos el conducto, las tuberías más conocidas como nosotros, pueden ser tuberías o canales que se mueven el agua desde un nodo a otro en el sistema de transporte. Sus formas de sección transversal se pueden seleccionar de una variedad de geometrías estándar, abiertas y cerradas. Y acá tenemos todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la típica circular, ¿no? Tenemos la rectangular, triangular, tenemos parabólica incluso, aunque esto puede ser para un canal de tierra, ¿no? En la práctica nadie va a construir un canal parabólico, ¿no? Esto sí hay en otros países, ¿no? Rectangular, triangular, tipo bóveda, ¿no? Una catenaria, ¿no? También a esto sí yo he visto en Valencia, por ejemplo, cuando hay lluvias. Lo que pasa es que hay ciudades que, por ejemplo, les comento, ¿no? En Valencia, en España, solamente habían 10 lluvias al año, pero esas 10 lluvias eran, pues, torrenciales totalmente, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que pasaba ahí. Vamos a agregar acá para que vean, ¿no? Lluvias, Valencia. Así, ¿no? A este nivel para que vean, ¿no? De las lluvias. No vayan a creer que solo pasa en Perú. Pero un momentito. Acá está, ¿no? Para que ustedes vean cómo se, miren, lluvias torrenciales azotan Valencia para el 5 de noviembre, ¿no? Para que vean, ¿no? Son lluvias fuertísimas, ¿no? Como les digo, en Valencia llueve al promedio solamente 10 veces al año, ¿no? Pero en esas 10 veces que llueve, cae todo el agua que tiene que caer en el año, ¿no?
Entonces suceden estas cosas, ¿no? Entonces, imagínense para nosotros tener una red de alcantarillado, una red pluvial de alcantarillado, que pueda lograr evacuar todo el agua de un año, pero que solamente a veces dan en 10, 8 días, ¿no? Imagínense la cantidad de agua que tendríamos que tener que, y a veces, allá son túneles prácticamente, sus redes de alcantarillado son inmensos, son de 4 metros, 5, pero a pesar de eso, a veces pasa esto, ¿no? Lo que ustedes están viendo en las imágenes, miren, todos los carros inundados, ¿no? Pues no vayan a pensar que son cosas que suceden solo en Latinoamérica, sucede en todos lados, ¿no? Y que los ingenieros de allá no saben hacer, están mal, no es eso, ¿no? Sino que son eventos que suscitan así, ¿no? El costo que tendría que tener poder lograr evacuar esas aguas es un costo bastante inmenso también, y eso hace también que a veces incluso no hay el presupuesto suficiente, ¿no? Son ríos prácticamente, ¿no? Que llueven. Se evacuar eso es un poco complicado, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que sucede también, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estos tipos, por ejemplo, yo sí he visto tipo catenaria, tipo bóveda, ¿no? Grandes, ¿no? Túneles, como les digo, para evacuar las lluvias y la cantidad ingente de lluvia que cae, ¿no? Bueno, también tenemos bombas, dirán, aguas pluviales, bombas, sí, en Pilcomanica estaban construyendo, ¿no? Pero era paradójico, ¿no? Yo decía, ¿no? O sea, ¿para qué va a haber una estación de bombeo en Pilcomarca y cuando de red de desagüe? Yo decía, pero ¿por qué, no? Si al final todo lo botan al río, o sea, van a bombear gastando energía eléctrica, instalaciones y todo eso, para que vaya hasta Huánuco y de Huánuco lo boten al río. ¿Cuál es el sentido de que lo van a bombear? Y así está en Pilcomarca, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, tendría sentido bombear si va a ir a una planta de tratamiento. Ya ahí sí lo entiendo, no se va a limpiar el agua para que llegue al medio receptor que es el río. Pero si al final lo vas a bombear para que luego lo botes igual al río, mejor de frente, conéctalo al río, ¿no? Y evítate todo el gasto en instalaciones de bombas, ¿no? En Pilcomanica está configurado así. Y yo hice esa observación y ya dejaron de, está botado, ¿no? Porque ya no, ¿para qué iba a continuar construyendo? No tiene el más mínimo criterio, ¿no? Si hay una planta de tratamiento, sí, pero si no, ¿para qué? Las bombas, en este caso, obviamente es para elevar aguas a elevaciones más altas. Las bombas tienen curvas, ¿no? Tienen curvas de bomba. Describen la relación entre el índice de flujo y las condiciones en su nudo de entrada. Permiten diferentes tipos de curva. Tipo 1, bomba fuera de línea con un pozo húmedo, donde el flujo aumenta gradualmente con el volumen del pozo. Tipo 2, donde el flujo aumenta gradualmente con la profundidad del nudo. Tipo 3, en línea donde el flujo varía continuamente con la diferencia de cabeza entre los nudos. Tipo 4, una bomba en línea de velocidad variable, donde el flujo varía continuamente. Es la más efectiva, ¿no? Las bombas de velocidad variable son más óptimas, más ahorrativas, ¿no? En cuanto a energía, pero las más comerciales son las tipo 2, ¿no? Elementos o orificios. Los orificios se usan para modelar estructuras de desvío en sistemas de drenaje. Generalmente son aberturas en la pared de una boca de inspección, instalación de almacenamiento, una compuerta. Están representados en swing como un enlace que conecta dos nodos. Un orificio puede tener una forma circular, rectangular, está ubicado en la parte inferior o a lo largo del lado del nodo aguas arriba. Y tener una compuerta de aleta para evitar el flujo que responde. Los orificios pueden usar como salidas de unidades de almacenamiento bajo todos los tipos de rutas de flujo. Si no está conectado a un nodo de almacenamiento, solo se pueden usar en redes de drenaje que analizan el enrutamiento de flujo de onda dinámica. Los orificios trabajan como si fueran vertederos. Ustedes ya conocen esta ecuación, la ecuación de un vertedero, ¿no? Coeficiente de descarga, área de la abertura del orificio, raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de la cabeza a través del orificio, ¿no? El vertedero, ¿no? Los vertederos son parecidos a los orificios, ¿no? Se usan para modelar igualmente estructuras de desvío en un sistema de drenaje. Los vertederos son típicamente en una boca de inspección, a lo largo del costado de un canal o dentro de una unidad de almacenamiento. Están representados internamente en swing como un enlace que conecta dos nodos, donde el propio vertedero se coloca en el nodo ascendente. Se puede incluir una compuerta de aleta también para evitar el retorno del flujo. Los vertederos se usan como salidas de unidades de almacenamiento bajo todos los tipos de rutas de flujo.
Si no está conectado a unidad de almacenamiento, solo pueden usarse en redes de drenaje que se analizan con el enrutamiento de flujo de onda dinámica. Los elementos de descarga. Las descargas son dispositivos de control de flujo. Se usan generalmente para controlar los flujos de salida, para controlar los flujos de salida de las unidades de almacenamiento. Se usan para modelar relaciones especiales de descarga de la cabeza que no pueden caracterizarse por bombas, orificios o vertederos. Las descargas están representadas internamente en swing como un enlace que conecta también dos nodos. Una descarga también puede tener una compuerta que restringe el flujo en una sola dirección. Los principales parámetros son los nombres, ¿no?, de entrada y salida, la altura o elevación del nodo de entrada invertido, la función montable que contiene su cabeza para la relación de descarga. Entonces, esos son todos los elementos básicamente que vamos a ver a lo largo del curso para modelar las estructuras en swing. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro. Ingeniero, una consulta. Por favor, ya se les ha especificado que alcen la mano y de ahí se les va a dar el pase. A ver, el alumno López. Disculpe, ingeniero. La versión en la que se va a usar es, hay en YouTube que he visto, de 5.1, así, ¿no? Así que, ¿qué versión se va a usar específicamente, ingeniero? La más actual, la que es el software libre. Ya, ingeniero, o sea, no va a tener problema usted cuando lo abre con lo que tiene, ingeniero. No. Ya, ingeniero, gracias. Es mi hermano. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a llamar lista, ¿ya? Abarca, Álvarez, aquí. Abarca.